están intentando vender la patria, nosotros sostenemos que la patria no se vende. Es un concepto, es una idea, es una forma de pensarlo. Este mes de abril, que comienza la semana que viene, retomamos nuestro espectáculo de radio Café con Ser, La Patria no se vende, que entonces ingresa en su tercera temporada. La primera función de la temporada 2025 del espectáculo, estamos compartiendo ahora el flyer en la transmisión por streaming de la M530, será el sábado 12 de abril a las 21. Fecha cómoda, 12 de abril a las 9 de la noche, en el precioso Club Social Cambalache, que queda en Defensa 1179 en el histórico barrio de San Telmo. Solo visitar el Club Social Cambalache vale la pena. Ojalá muchas cosas valgan las penas. Las entradas en ventas son baratísimas para nuestro espectáculo, se consiguen en alternativateatral.com. Necesitamos del público, necesitamos estar juntos seguramente somos mejores. Había prometido nota en piso Marina Glesser. Realizar. Espera un programa, hay un problema con ese micrófono, ¿no? No estás escuchándome bien, ahí estás escuchándome mejor. Claro. Bueno, no es promesa, es realidad efectiva, así que le damos la bienvenida a Juan Francisco Martínez Peria. Hola Juan Francisco, un gusto tenerte acá en la radio de Madres, la M530. Como dije antes, sos magíster en un montón de cosas, además de abogado, ciencia política, sociología en historia y doctor en historia, y además sos director de la carrera de historia de la UMA, la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, ¿es verdad? Sí, es así. Hola Marina, hola Carlos, es una alegría estar nuevamente acá en la M530. También soy columnista en De Fierro, en 2 programas de acá y Al Carajo, así que les agradezco mucho la invitación. Particularmente importante mencionar lo de Madres, porque la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo está siendo atacada fuertemente por el gobierno de Milei, así como han atacado todas las universidades públicas, particularmente la nuestra, donde estamos hace 14 meses sin cobrar. ¿Está bien? Docentes, no docentes y gestión, estamos todos sin cobrar y realmente la situación es muy agobiante, así que me interesaba nombrarlo desde el inicio para que es importante denunciar y visibilizar esta situación tan grave. Me imagino que debe ser un problema bastante fuerte el tener que ir a trabajar sin poder gozar de sueldo, ¿no? En una universidad terrible, pública. Pero acá estamos resistiendo, como siempre. La Universidad de las Madres de Plaza de Mayo es una universidad de lucha y resistencia, así que seguimos sosteniendo esta lucha y vamos a salir adelante. Bueno, gracias por eso y por el optimismo militante. Tu primera publicación fue El Evangelio Americano y otros textos. Fuiste un gran pionero del antiimperialismo latinoamericano y este libro recupera los principales textos de Bilbao desde 1856 hasta su muerte, con el convencimiento de que el filósofo chileno es un clásico de nuestra América y el sur, al cual siempre es urgente volver a leer. Me pregunto ahora que está tan en boga esto, ¿no? De Occidente contra el sur global, se podría decir, y que todo lo que se estudia en la universidad, ahora que estoy estudiando sociología, tiene una mirada eurocentrista. Tu posicionamiento frente a esta colección que volvés a presentar para recuperar del olvido la obra de crítica de autores y autoras de nuestra América y del sur global, un poco si me querés contar lo que va a hacer esta nueva colección que trasciende la perspectiva eurocéntrica para pensar el mundo en clave de descolonial y emancipatoria, estando en este nudo gordiano cada vez más embudo que al continente nos oprime, digamos, desde las fuerzas más potentes del mundo. Sí, ustedes antes estaban hablando, ¿no? del FMI, ¿no? Y es un tema que está en boca de todos, ¿no? Pero hay formas de dominación colonial que son muy evidentes, ¿no? Uh-huh. Sobre todo la dominación política militar, la violencia genocida, esas cosas suelen ser más evidentes. Los posicionamientos bélicos, decimos. Sí, pero hay otras formas, nosotros, Argentina, América Latina, entendemos que somos países independientes, ¿no? Y celebramos 25 de mayo, 9 de julio, esto y lo otro. Pero la verdad es que América Latina y la mayoría de los países del sur global, de África y Asia, no son verdaderamente independientes. No. Y el mundo en el que nosotros vivimos es un mundo tremendamente desigual en distintos planos de clase, de género, de raza, y también en una dimensión colonial. Y el colonialismo es el gran eje estructurante de la modernidad. Y es un tema que generalmente nosotros no hablamos o hablamos muy poco, y el colonialismo afecta a nuestras regiones de muchas maneras. Una de ellas es el FMI,
es la dependencia financiera, la dependencia del dólar, digamos, pero hay otra dimensión que es muy importante, que es mucho más sutil y por eso es tan efectiva, que es la cultural. Digamos, ¿no? Las series que miramos, las películas que miramos, los libros que leemos, las noticias que sabemos. Nosotros sabemos qué está pasando con Trump, sabemos qué dijo Macron, sabemos qué está pasando en Europa Occidental, pero no tenemos ni idea qué está pasando en Paraguay. No tenemos ni idea qué está pasando en Perú. No tenemos ni idea qué está pasando incluso en Uruguay. Salvo cuando hay elecciones, ¿no? Generalmente pasa esto. Hay elecciones, gana un candidato, se termina la elección, chau. Sabemos más, obviamente, lo que pasa en Brasil. Pero hay un gran desconocimiento de nuestra propia historia y nuestra propia región, y ni hablar si lo pensamos en términos del sur, ¿no? En términos de África, en términos de Asia. Y hay algo muy importante a nosotros siempre nos pensamos en relación con Estados Unidos y con Europa, y en el caso de la Argentina esto se busca legitimar con todo el mito, ¿no? De que bajamos de los barcos, descendemos de los barcos, que la mayoría es originaria de migraciones, lo cual es en gran medida falso, digamos, es mitológico. Pero América Latina, por ejemplo, tiene una enorme conexión histórica con África, ¿no? Ayer, el 25, ya no sé qué día estoy, el 25 de marzo se 27. Conmemora, el 26 de marzo, el 25 de marzo se conmemora, digamos, un día en homenaje, digamos, a las víctimas de la trata transatlántica y del tráfico de esclavizados. Esa fecha ha pasado, obviamente, sin demasiado plena ni gloria, por los medios de comunicación y los ámbitos político-culturales. Es una fecha crucial, digamos. 15 millones de personas fueron traídas de África a América Latina. Generalmente nosotros en nuestro imaginario el tema del racismo, el tema de la esclavitud es algo de Estados Unidos, cuando en realidad vino mucha más gente, forzadamente, al Caribe, a Brasil y a América Hispana. Buenos Aires particularmente fue un puerto esclavista. Pero ¿qué quiero decir con esto? Hay una enorme conexión histórica con África. ¿Qué sabemos de África? Nada. Incluso Brasil, que es el segundo país con más población negra del mundo. Después de Nigeria. Después de Nigeria. Incluso en Brasil no es común que se estudie historia africana, digamos, ¿no? El primer ministro, digamos, negro en la historia de Brasil fue en el gobierno de Lula. Fue Gilberto Gil, ministro de Cultura. Antes había sido Pelé, ministro de Deportes. Ah, bueno, te agradezco ahí el dato. Pero digo, no había afrodescendientes en la Corte Suprema de Justicia, ni candidatos a presidentes. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Una amnesia, una invisibilización, y es un colonialismo cultural. En América Latina esto lo ha hablado infinidad de autores y autoras. Tal vez, digamos, para nombrar un nombre más conocido en el ámbito nacional popular, Arturo Jauretche, ¿no? Manuel de Sonceras, su libro sobre... Manuel de Sonceras es un libro que yo recomiendo muchísimo salir corriendo a leerlo. Sí, Jauretche, Rodolfo Kusch, Eduardo Galeano, ¿no? O otros autores, entre ellos, bueno, acá tenemos la remera de un grande... De José Martí, claro. José Martí, de la historia latinoamericana. Esta remera me la mandé a hacer, porque no se puede, no existe. No se consigue. Ahí dijiste una cosa interesante que conviene subrayar, que el punto final de la colonización perfecta es cuando el colonizado no se da cuenta de su colonización, ¿no? y la metaboliza, digamos. Vive una vida perfectamente colonial sin darse cuenta. Es más, cree que elige por su propia voluntad sus cánones de consumo, su cultura, su mundo, su auto, su comida, y no se da cuenta que su vida ha estado programada por los colonizadores. De tal manera que si ama la Coca-Cola y le gusta la comida rápida de McDonald's y solamente usa Levi's y su auto preferido es de una marca Ford, cree que lo elige y no que se lo impusieron. Claro, cree que lo elige. Igual que el escroleo, igual que el teléfono hoy, que somos vasallos de esos tecnofeudales, ¿no? Totalmente. Y entonces, bueno, esto de la colonización pedagógica, la colonización cultural, es tremendamente profunda, ¿no? Y como vos decías, Carlos, o sea, genera esto donde una colonización perfecta. Y hay un problema, esto tiene fuertes dimensiones políticas, porque si a nosotros nos dicen todo el tiempo hay que integrarse al mundo, y nos dicen que el mundo es Europa y Estados Unidos, te gana Milei. Digamos, ¿no? Y los proyectos de integración tipo Mercosur, tipo ALBA, tipo UNASUR, CELAC, no le interesa a más que algunos sectores militantes muy latinoamericanistas, pero no lo ven la mayoría no lo ve como un proyecto realmente vital, porque no es el mundo para ellos. El BRICS, es interesante, ¿no? ahí. Hoy por el BRICS. Claro, sumar que para una porción importante de los descolonizados de América Latina, la figura filosófica de Enrique Dussel es muy interesante. Me encanta. Vivió una parte de su vida definitivamente lejos de la Argentina a partir de 1976 y sin embargo aquí Dussel es un secreto de a pocos. Si uno va a México o a Ecuador o a Colombia o a Venezuela y pregunta por la filosofía de la liberación latinoamericana, el nombre del argentino mendocino Enrique Dussel salta inmediatamente, ¿no? Sí, pero en la facultad te lo dan para No. Yo lo leí, no, chicos. pero muy poco. Chicos. No, pero muy poco en filosofía. En filosofía, por ejemplo,
a ver, vamos ordenándonos, ¿no? Me alegro mucho que salga un nombre tan importante como la figura de Enrique Dussel, que recién al final de su vida en la Argentina tuvo cierto reconocimiento público, recién en los últimos años se está publicando su obra completa, Los 40 es una editorial que la está publicando, que, bueno, Marina tiene la suerte de que alguien se lo esté dando un poco. Hubo en los colegios secundarios también un poco de Dussel durante los años que ya sabemos. Sí, pero claro, durante el kirchnerismo, exacto. En general, digamos, lo que predomina en las ciencias sociales, en las humanidades, y ni hablar en la prensa en general masiva, es una mirada profundamente eurocéntrica, profundamente colonial, donde donde lo que se estudian son teorías que vienen de Europa y en el mejor de los casos se intenta aplicar críticamente. De hecho, si uno busca, ahora va a la calle Corrientes, donde está llena de bibliotecas, de librería muy linda, salvo algunos casos excepcionales, lo que va a encontrar en aquel de ciencias sociales y de filosofía, autores europeos, generalmente franceses, obviamente generalmente masculinos, y en una mucha menor medida autores latinoamericanos que, como diría Enrique Dussel, son loros barranqueros, ¿no? Que reproducen, que son escuela Foucaultiana de esto, lo otro. Por ejemplo, Foucault tiene una enorme influencia en América Latina, ¿no? Foucault es un autor muy interesante, pero ¿qué puede decirnos de América Latina? ¿Qué puede hablarnos de los pueblos originarios, del racismo, de las cuestiones de género en América Latina? ¿Qué puede hablar Foucault de el colonialismo a nivel global? Poco y nada. Digamos, podría haberlo hecho, pero no fue su eje. Entonces, para ordenarnos un poco, nosotros estamos, bueno, yo vengo trabajando mucho en esto, yo he publicado diferentes libros que acá les he traído para compartir. No viniste solo. No vine solo, digamos. Mi primer libro es este que lo mostramos acá, que se llama Libertad o Muerte. Ese es el que leí, el único Historia que leí de la Revolución Haitiana, que lo leyó Marina y se lo vamos a dejar a Carlos. La primera revolución en el continente. Sí, la primera revolución de independencia de América Latina, primera y única revolución de esclavos que triunfó la historia de la humanidad. Y he publicado otros libros que van en esta búsqueda de descolonizar y reivindicar autores y autoras olvidados. Vinculando lo que planteaste de Foucault y la decolonización, los franceses, ¿no? Los franceses hicieron la Revolución Francesa, hermosa, los ciudadanos, libertad, fraternidad, igualdad, pero los haitianos seguían siendo colonos de Francia cuando Francia había hecho una revolución. Y entonces los negros haitianos dicen, pero ¿cómo? ¿No somos libres? Iguales, humanos, todos. Eso es exactamente lo que... y gestan la primera revolución en este continente. Para los franceses revolucionarios, la esclavitud no estaba tan mal, evidentemente sí estaba fuera de Francia. Eso es justamente lo que yo trabajo en este libro, que fue reeditado hace poco por el Centro Cultural de Cooperación. Yo coordino el Departamento de Historia ahí en el Centro Cultural de Cooperación y acá en Calle Corrientes. Y... en este libro justamente lo que yo trabajo es la Revolución Haitiana, que la Revolución Haitiana fue primera y única revolución de esclavos que triunfó en la historia de la humanidad, la primera independencia de América Latina, un acontecimiento impensado para la época y que sin embargo ha quedado totalmente silenciado. Y Haití hoy es el país más atrasado y más pobre de América. Empobrecido. La venganza del capitalismo, ¿no? Terrible. Y bueno, un poco lo que señalaba Marina al principio de la intervención, ahora estoy dirigiendo una colección que se llama Bataille-Béthier, un poco difícil, Bataille-Béthier. ¿Qué es Bataille-Béthier? Bataille-Béthier es la última batalla de la independencia de Haití. La última batalla de la independencia de Haití ocurrió el 18 de noviembre de 1803 y en homenaje de esa batalla es que le pusimos ese nombre a esta colección. Esta colección es de la editorial de Todos los Mares, una colección para una editorial de Capilla del Monte, muy linda editorial, sobre todo dedicada antes a poesía, pero esto es una colección pensada en clave ensayística. Y la idea es ir recuperando autores y autoras del siglo XVIII, siglo XIX y actuales. Biblioteca anticolonial. Que pensaron el mundo en una clave desde el sur. Pueden ser autores del norte, pero que también pensaron una clave desde el sur, anticolonial, antirracista, antiesclavista, ¿no? Y que tienen una enorme vigencia. Básicamente la idea es construir una genealogía alternativa de autores, ¿no? Y que eso se pueda leer en las universidades, se pueda leer en las unidades básicas y se pueda también difundir. Y empezamos con un autor que yo estoy un gran enamorado de él, que se llama Francisco Bilbao. Francisco Bilbao nació en 1823, murió en 1865, fue contemporáneo de gente muy conocida en nuestro país, como Alberdi, como Sarmiento. Murió en la Argentina, hay una calle en Flores que lo homenajea. De hecho, sus restos estuvieron en la Argentina hasta muy entrado el siglo XX, que finalmente fueron repatriados. Y este autor es un autor muy interesante porque es un autor liberal, digamos, democrático, protosocialista, que inicialmente compartía muchos de los imaginarios de Sarmiento y Alberdi, que era todo el imaginario afrancesado, pro-británico. Europeicemos esta Exactamente. Con esa mirada, ¿no?, de la Revolución Francesa como faro de la libertad. Y el tipo en la década del 50, después de haber estado en Francia,
y a partir de los embates imperialistas norteamericanos, tiene un clic, ¿no? Hace un despertar, digamos, y empieza con una voz crítica de la amenaza norteamericana, ¿no? Él dice Estados Unidos ha caído en la tentación de un coloso, se ha convertido en un imperio, y empieza a decir, bueno, todo lo que nos han dicho de la Revolución Francesa es mentira, porque Francia de libertad, habla de libertad. Él dice, tiene una frase ahí muy linda donde dice, ¿qué hizo la Revolución Francesa por África, Asia y América? Lo que hizo fue sangre, colonialismo y esclavitud, ¿no? Lo que vos decías, Carlos, antes, claro, con el ejemplo de Haití. Y entonces él, y además otra cosa muy importante, Francia en la década del 60 empieza a atacar a América Latina y particularmente México, se convierte en una voz muy crítica del expansionismo europeo y muy crítica de la idea de civilización o barbarie. En eso que ha llamado Arturo Jaureche soncera madre, ¿no? Donde las civilizaciones, Europa, Estados Unidos, Buenos Aires, los unitarios y ese tipo de liberalismo tipo Milei, y lo malo son los gauchos, los indígenas, los afrodescendientes, los criollos, las provincias, América Latina, África y Asia. Él hace una crítica feroz en contra de eso, ¿no? Y muestra la cara bárbara, la cara oculta, ¿no? Lo que Enrique Dussel, ¿no? Que vos citabas antes, llama el mito de la modernidad, ¿no? Enrique Dussel, en un libro espectacular, 1492, El encubrimiento del otro, un libro muy bueno que recomendamos que compren. En ese libro Enrique Dussel habla del mito de la modernidad y cómo Europa y Estados Unidos siempre hablan de desarrollo, progreso, y si, bueno, hay violencia, la violencia son como daños colaterales, ¿no? En el fondo se trató siempre una cuestión de si somos pensados desde Europa o nosotros nos pensamos según un parámetro europeo. O a nosotros mismos. O sí, como planteaba el peruano José Carlos Mariátegui, nosotros debemos pensarnos a nosotros mismos independientemente de los patrones y recuperar el legado de el pensamiento originario, que es otro asunto. Las filosofías que a su modo desarrollaron sin que eso esté sistematizado, las culturas que antes de la civilización occidental, llegando aquí a partir de 1492, preexistían, que son un montón. Exactamente, y ahí me das pie para esto. Justamente lo que va a hacer Francisco Bilbao, que fue un filósofo que escribió muchos libros muy importantes, y nosotros en este libro hacemos una antología con un estudio preliminar mío. Lo que hace Bilbao es mostrar la contracara, el rostro oculto de la barbarie occidental, ¿no? Él dice que civilizado es dar una orden de ametrallar con el telégrafo. Qué civilizado generar un genocidio utilizando el ferrocarril. Y este autor además tiene algo muy interesante, que es muy pionero, que es que él habla a la misma vez de todos los imperios europeos y Estados Unidos, critica a todos a la vez, y a la misma vez habla de América Latina, África y Asia como víctimas, pero también como hermanas en la lucha, ¿no? Y eso es muy pionero, ¿no? Eso es el tercermundismo de el Che, es el BRICS que vos comentabas antes. Mancomunar objetivos, digamos, en los deseos, ¿no? Exactamente. Y ya para cerrar con esto, lo que Bilbao plantea ahí es una idea de civilización americana, ¿no? Porque hay algo muy importante para emanciparnos. Él habla de la necesidad de una emancipación mental. Para emanciparnos nosotros tenemos que valorar. Por eso tenemos que poner fuertemente en discusión esta idea de somos un país de mierda, somos un país atrasado. Nosotros, es de la única manera que puedes corromper un país es ahora dando su autoestima. Obviamente, ¿no? Y es muy importante, por eso es tan importante conocernos. Y no solamente conocernos nuestra historia argentina, sino latinoamericana. Por eso yo decía, nosotros no, cuando nos dicen hay que integrarse al mundo, claro, la gente se quiere integrar a Estados Unidos porque es lo que ve. Si nosotros conocemos más de nuestra historia argentina y latinoamericana, nos vamos a enamorar de eso. Uno no se puede amar lo que no conoce, ¿no? Y entonces Bilbao hace una fuerte reivindicación y él dice, bueno, Europa nos habla de civilización, Estados Unidos habla de civilización, y son monarquías tiránicas. Bueno, acá hay repúblicas. Las repúblicas serán medio chubis, o sea, no serán las mejores repúblicas del mundo, pero son repúblicas. Acá no hay esclavitud. La esclavitud, no hay igualdad plena, pero acá abolimos la esclavitud. Y esta gente mantiene la esclavitud. Acá, legalmente, por lo menos, abolimos el racismo. O sea que América Latina, en términos de libertad e igualdad, aún con un montón de dificultades, él está hablando del siglo XIX, está a la vanguardia de Europa. Sí. No está atrasado, está a la vanguardia. Antes ¿no? que Alemania, antes que Francia. Mucho más avanzado en términos de lucha. Nosotros generalmente pensamos que las luchas vienen del norte y después nos bajan. Bueno, acá. Aquí se abolió la esclavitud, se dio la libertad de vientres en 1813. Abraham Lincoln recién lo pudo hacer y sobornando senadores en Estados Unidos en 1853, 40 años después. Claro. Bueno, pensemos, no sé, las luchas feministas hoy por hoy en América Latina son mucho más vanguardia que lo que ocurre en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Entonces, él habla, hay un autor
que habla de justamente Bilbao y de este contexto como América Latina, la vanguardia del mundo atlántico, ¿no? Y entonces, Bilbao reivindica lo que llama una civilización americana, ¿no? La idea de una civilización americana, y ahí quería retomar lo que vos decías, Carlos, poniendo en el centro los pueblos originarios, recuperando no solamente la vida de los pueblos originarios. ¿Vieron cuando nos hablan de la mal llamada conquista del desierto? Nos dice, bueno, en esa época nadie pensaba que los pueblos originarios eran personas. Bueno, eso es mentira. Primero, ya los pueblos originarios pensaban que ellos eran seres humanos que merecían la vida. Pero sí, además había blancos como Bilbao que discutían de tú a tú, de cara a cara, como Sarmiento, que no solamente reivindicaban la vida, que debían no ser asesinados y que el genocidio era tremendo, sino que reivindicaban su cultura. Su cultura, porque justamente lo que reivindica Bilbao ahí es la relación con la naturaleza, la relación comunitaria. Él habla de Europa como un mundo, él habla de un ser humano europeo fracturado, en términos de Marx sería un ser humano alienado, y justamente reivindica esa cultura de los pueblos originarios como una cultura más humanista, más comunitaria, sí, más del cuidado. Y lo pone en el centro de esa civilización americana. Entonces la idea de esta colección, vamos a ir recuperando una serie de autores posteriormente, es eso, ¿no? Es ir creando una genealogía crítica, ¿no? Porque muchas veces no se ve estos temas en las universidades porque dicen, bueno, no hay otra cosa, ¿no? Lo que hay es Hobbes, Rousseau, Foucault, Hegel, Marx, lo que sea, bueno, mostrar que hay otra cosa, ¿no? Y que hay una larga tradición de autores críticos. Qué suerte que así sea. Está por comenzar la marcha número antes de que nos 2450 de Madres de Plaza de Mayo. Los 80 preguntan, Juan Francisco Martínez Peria, gracias por esto que nos trajiste. ¿Dónde se consiguen los libros? Bueno, la mayoría de mis libros se consiguen en las librerías, o sea que eso no hay problema. A mí me pueden encontrar por Instagram en @jfmartinezperia. Y este libro actualmente todavía no está en las librerías, así que me pueden contactar por ahí y podemos acercárselo a aquellos y aquellas que estén interesados. Gracias por haber venido a la radio, ¿no? Y ayudarnos a hablar de cosas que a veces no se hablan en los medios de comunicación.